Unidad 4. Parte orgánica de la Constitución. Ahí va. Ignacio Allende. Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo donde nacen los hombres y mujeres, ellos finalmente son el tamaño de su obra, de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende, prócer de la democracia. El Estado. Compañeros, para hablar del Estado tenemos que hablar de un órgano político que se conforma de elementos como territorio, población y gobierno. Si hablamos de la población, hacemos referencia a las personas, hacemos referencia al pueblo, hacemos referencia a cada uno de los seres humanos con sus costumbres, con sus tradiciones que radican en el interior de nuestra república, en el territorio de nuestra patria. Estas personas, la Constitución les reconoce derechos de libertad, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de trabajo, la libre manifestación de las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. También consagra derechos de petición, como lo establece el artículo 8 de la Constitución, siempre y cuando se realice de forma pacífica y respetuosa frente a la autoridad, y también los derechos de naturaleza política para intervenir en asuntos que son importantes para nuestra patria y asimismo a través del voto elegir a sus autoridades. Muy bien. Entonces, hablamos de la población como uno de los elementos más importantes que conocemos dentro de el Estado. Creo que esta referencia es muy clara, es muy transparente, no tenemos ninguna duda, ¿verdad, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos en elemento geográfico, que es el territorio. Aquí lo podemos visualizar. Las cerca de 2 millones de kilómetros de extensión territorial, el mar territorial que abarca 10 millas náuticas y la zona económica exclusiva que abarca un total de 12 millas. Las islas, los arrecifes, el subsuelo de la nación, el espacio aéreo y bueno, la potestad, el territorio donde el Estado ejerce su jurisdicción, ejerce su soberanía. ¿Lo entendemos, compañeros? Y bueno, el Estado dispone de autoridades para hacer cumplir las normas, para verificar el cumplimiento de las leyes. La facultad que tiene el Estado de disponer de la fuerza pública para castigar, para sancionar, para reprimir el incumplimiento de la norma, le llamamos el poder coercitivo. El poder persuasivo tiene que ver con el convencimiento, tiene que ver con la función de que de forma voluntaria, a través del acuerdo, el Estado negocia con los particulares. Y el poder retributivo tiene que ver, estimados amigos, que en la medida de nuestras posibilidades tenemos que contribuir con el gasto público. Artículo 31, fracción cuarta. Los ciudadanos tenemos que contribuir con el gasto público del Estado. Esta es la función que nosotros denominamos como el poder del Estado para hacer cumplir, para hacer valer sus disposiciones. ¿Está claro, compañeros? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? Maestro, ¿podría repetirme el artículo, por favor? ¿Cuál? No, ahorita no estamos haciendo referencia a artículos, ¿eh?
Ok. ¿Sí? Pero del poder persuasivo. De la cuestión de la retribución que tenemos que cumplir con nuestros impuestos. La Así es. obligación, artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Compañeros, las funciones de gobierno. El poder del Estado se va a conformar. Hay un solo poder llamado Supremo Poder de la Federación. Muy bien. Este Supremo Poder de la Federación, para su correspondiente ejercicio, se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. La función principal del ejecutivo es el tema de la administración. La función principal del legislativo es la creación de leyes. La función principal del poder judicial es la aplicación, es la integración del derecho. ¿Hasta acá vamos bien, compañeros? Muy bien. Vamos a partir desde esta perspectiva y vamos a verificar que hay funciones que realiza el ejecutivo que no son del todo administrativas, sino que van a ser funciones legislativas y funciones judiciales. Lo mismo del poder legislativo. Realiza funciones que son administrativas y que son judiciales. Y el poder judicial podría realizar funciones administrativas y también legislativas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Listos para el comentario? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Está claro entonces que la función principal del Ejecutivo es la función de la administración, del Legislativo es la creación de leyes, del Judicial que tiene que ver con la aplicación del derecho. ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Ahí va. El poder legislativo realiza actos que son materialmente administrativos, como son la designación de sus funcionarios, sancionar a aquellos legisladores faltistas, autorizar servicios de gobierno con otros países. Es una función administrativa. Artículo 110 y artículo 111, actos jurisdiccionales, cuando vamos a establecer juicio político contra altos servidores públicos. Artículo 110 y artículo 111 de la Constitución. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Su función principal del legislativo, ¿cuál es, compañeros? Ya lo mencionamos. ¿Cuál es? La administración. Administrativos. No, La creación de las leyes. la creación de las leyes. La creación de las leyes. ¿Vale? Muy bien. Ahora del ejecutivo. Su función principal son actos de administración, pero también realiza actos que tienen que ver con una función legislativa y la función judicial. El Ejecutivo, artículo 89 de la Constitución, la emisión de reglamentos y de circulares. ¿Está claro? Sí. Compañeros, ¿está claro? ¿Sí? Bien. Sí. Función judicial. El funcionamiento de algunos tribunales
que no pertenecen al Poder Judicial, sino son órganos administrativos, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las, a punto de desaparecer, juntas de conciliación y arbitraje. No son jurisdiccionales, pertenecen al Ejecutivo. Muy bien. El Poder Judicial. ¿Cuál es su función? Alejandro, te escuchamos, por favor. Gracias, doctor. Una pregunta. Por ejemplo, ¿el Ministerio Público estaría en qué parte? ¿Estaría en el Ejecutivo, entonces? El Ministerio Público es un órgano, pertenece a la administración pública, realiza una función que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, que de alguna manera se relaciona mucho en el Poder Judicial por la cuestión de que es el persecutor de los delitos e integra las carpetas de investigación para determinar la responsabilidad de un sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Entonces, esa sería la función principal y pertenecería al Poder Ejecutivo. Las Muchas gracias. fiscalías. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuál es la función principal del Poder Judicial, compañeros? Aplicación e integración del derecho. Ok, actos de naturaleza jurisdiccional, pero también realiza actos legislativos cuando emite reglamentos de carácter interno y cuando también fija la jurisprudencia. Muy bien. También tenemos que realiza actos administrativos en la designación de jueces y los magistrados. Asimismo, la elaboración del presupuesto de egresos. Todo esto, compañeros, tiene que ver con el Consejo de la Judicatura Federal. Muy bien. Ok. Estos puntos quedan claros. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente esquema para verificar un poco el tema de las atribuciones que tiene el Estado dentro de la parte de la administración. Ahí lo podemos ver. La atribución del Estado. Atribución reglamenta la vida, la actividad privada. Al final de cuentas, compañeros, lo que busca el Estado frente a la relación con los particulares es coordinar intereses de los individuos y mantener el cumplimiento de la ley. ¿Cómo limita el Estado esta función? Limita que en algunos casos los particulares no puedan actuar en funciones que le competen solamente al Estado. ¿Lo entendemos, compañeros? Por una parte, reglamento la vida privada, mantengo cierto orden y limito la actuación de particulares. Muy bien. También a veces el Estado amplía más el tema de participación privada, fomenta, limita la actividad privada, mantiene el orden de coordinación entre los intereses individuales y el colectivo y de alguna manera verifica que se dé el cumplimiento a las normas administrativas para que un particular pueda explotar algunos servicios públicos. ¿Se entiende? En este segundo sector, el Estado permite, si hasta cierto punto, la participación de los particulares. ¿Vamos bien? Estamos en esa evolución. En el primero, prácticamente no lo permito. En el segundo, doy cierta apertura a la participación de los particulares. En el tercero, ¿qué hago? Sustituir la actividad particular. Promover todo lo que se pueda en favor del interés público. Limitamos a los particulares y de alguna manera normalmente el Estado es el que se encarga de esa función. Áreas prioritarias para nuestra nación. ¿Listos? Bien. Vamos a hablar de un poder. Este poder tiene como función principal la creación de las leyes. Hablamos del poder
legislativo. El poder legislativo federal se compone de Cámara, de un Congreso de la Unión que se compone de 2 cámaras, de diputados y de senadores. Esto en una sesión, en lo que le llaman en el periodo ordinario de sesiones. En los recesos tenemos una comisión permanente. Muy bien. Son en total 500 diputados, son en total 128 senadores. ¿Me van siguiendo hasta aquí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. ¿Cómo elegimos a los 300 diputados? Esa es la primera pregunta que tenemos que formularnos. Primera cuestión. Nuestro país lo vamos a dividir en 300 distritos electorales. De estos 300 distritos electorales, vamos a elegir a un diputado por distrito electoral. ¿Se entiende, compañeros? Nuestro país se divide en 300 distritos electorales uninominales. De ahí tenemos los 300 diputados de nuestra Cámara. Estos se someten al sufragio popular y gana quien tenga más Votación. votos. Así sea uno. Ese es el que va a quedar electo. ¿Está claro la elección de los 300 diputados? ¿Sí o no, Sí. compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con los de 200 diputados de representación proporcional. A estos señores nadie los elige, ¿eh? Su designación en el curul depende de el resultado de la elección para ver a cuántos diputados tiene derecho ese partido político. ¿Listos? ¿Cómo elegimos a estos diputados? Ahí va. Presentamos una lista en cada circuito, en cada circunscripción electoral. Primera circunscripción, segunda circunscripción, tercera circunscripción, cuarta circunscripción, quinta circunscripción. Cada partido político presenta una lista. De esta lista vamos a presentar los diputados por representación proporcional. De acuerdo del resultado de nuestra elección, vamos a elegir a un diputado. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Aquí, ¿Lo puedo volver a repetir a aquí, ver, profesor? aquí de acuerdo a la lista de la circunscripción, nosotros vamos a colocar ahí a nuestros diputados. Depende del resultado de la elección para la asignación de un escaño dentro de la Cámara. ¿Se entiende, compañeros? Ok, son 200 diputados bajo este principio. Si son 5 circunscripciones electorales, ¿cuántos candidatos tenemos que presentar por lista de partido político? ¿Cuántos? 12. No, 8. 40, compañeros, porque son 200 diputados. 40. ¿Ok? 40 por cada circunscripción electoral. ¿Y de qué depende que esos diputados queden? Del resultado de la elección. Nadie vota por ellos, solamente depende del porcentaje de ciudadanos que hayan votado por el partido político.
Mi estimado Marciano Guzmán, te escuchamos, por favor. Sí, profe, oiga, disculpe. Estos son entonces los denominados plurinominales. Estos son los plurinominales, exactamente. Ah, ok. ¿Sale? Recuerden que son un total de 200 diputados plurinominales. Pues se divide en estas 5 circunscripciones electorales el país. Nayeli, te escuchamos, por favor. Profesor, dijo que se presentan 40 por cada circunscripción y de eso solamente vamos a elegir uno, o sea, No. Vamos a elegir de acuerdo al resultado de la elección. Si no más recuerdo, por cada 2% de que tengamos de votos, se va a asignar un diputado de representación, en este caso de los plurinominales. Gracias. ¿Sí? Muy bien. La primera circunscripción está compuesta de 8 estados y 60 distritos electorales. La segunda circunscripción de otros 82 estados y 62 distritos electorales. La tercera de 7 estados y 60 circunscripciones distritos electorales. La cuarta de 5 estados y 56 distritos electorales. Y la quinta de 4 estados con 62 distritos electorales. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Muy bien. Compañeros, los senadores, ¿vale? Vamos a elegir un total de 128 senadores. Elegiremos a 64 senadores, 2 por entidad federativa, y 2 por la Ciudad de México. Conformando un total de ¿cuántos? 64 senadores. 64. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien? Los de representación proporcional, el país se va a dividir en una, permítame, perdone, el país se divide en una sola circunscripción electoral y de aquí presentamos como por partido político una lista. Esa lista va a estar conformada por 32 senadores. ¿De qué depende que un partido político tenga un escaño, compañeros? ¿De qué depende? Del resultado de la elección. Resultado de la ¿Se entiende eso, compañeros? Sí. Ok. Los senadores, por el principio de primera minoría, es el partido político que hubiese quedado en segundo lugar en la elección de senadores en un estado. ¿Vale? Mientras que los diputados representan al pueblo, el Senado representa el pacto federal. Muy bien. Ok. Cuando no está en sesiones el Congreso, hay una comisión permanente integrada por 37 legisladores, 19 diputados y un total de 18 senadores. ¿Comentarios, compañeros? ¿Dudas? Disculpe, profe, 37 legislados y ¿cuánto en 37 comisión legisladores. permanente? Son 37 legisladores, de los Ajá. cuales son 19 diputados y 18 Ajá. senadores. Gracias. ¿Cuándo están estos? En los recesos del Congreso. ¿Cuándo trabaja el Congreso? Ahí va. Sesiones ordinarias. Sesiones ordinarias. Ahí va. Hay 2 sesiones ordinarias.
El primero inicia el 1 de septiembre y concluye el 13 de diciembre. El segundo inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril. En los periodos que no están chambeando, vamos a tener una comisión permanente. ¿Ok? Ahí va a estar al pendiente de lo que se encuentre pendiente dentro de la Cámara. Esa es la función. Comentarios, dudas, sugerencia, alguna cuestión en particular que tengamos. Ok, tenemos ahí dos preguntas, una de Ana y otra de Daniel. Ana, te escuchamos, por favor. Gracias. Me queda un poco de duda en respecto a los 64 de la mayoría relativa. ¿Me puede ampliar? Porque no. De los senadores, ¿cuántos estados conforman nuestro país? Contando la Ciudad de México. Son 32. Ok. 31. Usted va a elegir Son 31. a dos senadores por entidad federativa. Y 2 senadores por la Ciudad de México. Por eso en total tenemos 64 senadores bajo este principio. Ellos participan en la elección y gana el candidato que tenga más votos. Ok, entonces 32 es que me dice que son 2 por estado y 2 de la Ciudad de México. Ajá. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Quién más levantó la mano? ¿Daniel? Sí. Lo escucho, sí, dígame. Cuando la sesión ordinaria entra a trabajar, la comisión permanente está ahí también digamos, apoyando o se retiran. No, si ya están trabajando en periodo ordinario, no tenemos comisión permanente, no tenemos la comisión permanente. Ella solamente entra en función cuando están en receso las cámaras. Ah, ok. ¿Sale? Muy bien. Mi estimada Peregrina, te escuchamos, por favor. Su micrófono, por favor. La comisión permanente, ¿quién la elige? ¿O es de los mismos que ya están electos? Son de los mismos diputados y senadores que ya están electos. Ellos se ponen de acuerdo quienes conforman la comisión. Ah, gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Mi estimado Eleazar, te escuchamos. A ver si ya podemos abrir el micrófono, por favor. Eleazar, su micrófono, no sé si lo tenga en la parte de abajo, a ver si lo puede aperturar. ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto, muy bien. Ok. ¿Por qué nada más entran cuando están las cámaras apagadas? Eso es lo que me queda duda. Pues bueno, pues como, por ejemplo, alguien se queda de guardia. Esa sería la comisión permanente. Ok. Como no está, porque pueden presentarse alguna emergencia, alguna situación que requiera urgencia en el país. Y en lo que se conforma el Congreso, pues esto están chambeando, ¿no? Ya. ¿Vale? A lo mejor, muchas veces la función de esta comisión permanente, si así lo requiere, convocar al Congreso, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. José, sí, a sus órdenes, mi estimado Eleazar. René, gracias. Por favor. Sí, a sus órdenes, Eleazar. René. Profe, la diferencia entre lo que ven en la Cámara de Diputados y la de Senadores, y por último, si la comisión permanente tiene que ver con ambos, con la de senadores y diputados, o cómo, por favor, gracias. Ok, la comisión permanente no crea una ley, no legisla, solamente está en recesos cuando de alguna manera requiera una situación muy particular su convocatoria. Estará al pendiente de los asuntos que requieran el país. Si se tiene que legislar, se convoca al Congreso de la Unión. ¿Se entiende? De la necesidad de legislar. ¿Qué tipo de normas
serán los que pasen primero por la Cámara de Diputados. Las normas que tengan que ver con impuestos, con contribuciones, con temas que tengan que ver con temas que refieran al pueblo. Cuestiones que tengan que ver con las entidades federativas, con competencias, con la celebración de tratados internacionales, serán competencia de la Cámara de Senadores. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. Ahí va. Alguna de las funciones en particular que realiza nuestro Congreso de la Unión, acuérdense que se conforma de 2 cámaras. Hay sesiones ordinarias, que ya mencionamos en qué fechas entran en función, y sesiones extraordinarias, que de alguna manera van a convocarse cuando así lo requiera los asuntos del país. Algunas funciones que realiza el Congreso es la aprobación de leyes e impuestos, la cuestión de la declaración de guerra, la cuestión de la aprobación del presupuesto nacional, y así como la aprobación y ratificación de tratados internacionales y conferencias internacionales. Esto es la función principal sobre algunos puntos que realiza el Congreso de la Unión. Solamente es importante señalar cómo se encuentra conformado. ¿Alguna duda, algún comentario en relación de la función de la Cámara, compañeros, del Congreso de la Unión y su conformación? ¿Está claro? Muy bien. A grosso modo, entramos a la función del Poder Ejecutivo. En este tema tenemos que el titular es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy bien. Esta persona es electa por un periodo de 6 años improrrogables con el voto directo de los mexicanos y por una mayoría relativa. Es decir, gana el cargo el candidato que tenga más votos. Muy bien. Algunas clases de presidente. Tenemos al presidente electo. ¿Quién es el presidente electo, compañeros? Quien ha ganado las elecciones. Ya ganó las elecciones, pero también otra cuestión muy importante, compañeros. Y tiene, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constancia de mayoría. Sin esta constancia no se puede declarar presidente electo, ¿eh? Es erróneo que después de la elección digan el presidente electo. Tendría que ser electo hasta en tanto se otorgue la constancia de mayoría por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No ha entrado en funciones. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el presidente vigente. Es el que se encuentra desempeñando sus funciones. En este caso, el presidente Andrés Manuel empezó el 1 de diciembre de 2018 y va a concluir el 1 de octubre de 2024. ¿Vamos bien? En todo este periodo es un periodo de que es el presidente vigente, del presidente en turno. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Presidente interino. Ahí va, ¿eh? Mucha atención con lo que voy a mencionar. Compañeros, hay una falta del presidente en los primeros años de su administración. En este supuesto, la falta de presidente, quien sea designado presidente interino,
tiene una función muy particular. La convocatoria a nuevas elecciones. Como ya ocupó el cargo este presidente interino, ya jamás podrá volver a ocupar el cargo de presidente de la República. ¿Vamos bien? Mi estimado, no sé si levantó la mano nuevamente José René o es la anterior. ¿Es la anterior? Ana, ¿es la anterior o es una nueva? Ana. Ana. Daniel López. Sí, ¿quién designa a un presidente interino? ¿Quién lo designa? Ok, porque en este caso lo va a designar el Congreso de la Unión. La designación va a tener que ver con la representación política del partido de la cual pues sea la ausencia del presidente. Es decir, en este caso, si faltase el presidente, Morena sería quien tendría la función de designar al presidente interino que convocaría nuevas elecciones. Ok. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Mi estimada Lidia Vadillo, te escuchamos, por favor. Falta del presidente actual es si él renuncia, por ejemplo, si llega a fallecer, por ejemplo. Si renunciara, si llegara a fallecer, si tuviera una causa de incapacidad física o mental para ocupar el ¿Entonces cargo. el presidente interino? No necesariamente. En este caso, el presidente interino es dentro de los primeros 2 años de la función de gobierno. ¿Para qué? Para que convoque nuevas elecciones. Entonces, en todo caso, a mi pregunta, si el presidente llegase a renunciar o alguna otra cuestión llegue a faltar, entonces ahí entonces, ¿cómo sería? Sí, exactamente. O sea, tendríamos que ver en qué periodo está faltando, porque podríamos hablar de un presidente sustituto. ¿Cuándo se va a presentar? Concluye el mandato. Estamos en los 2 años finales de gobierno. Ya no convocamos elecciones. Ese presidente sustituto va a concluir el mandato. ¿Se entendió, compañeros? Sí, gracias. Ok, muy bien. Mi estimada Rocío Olivares, ¿escuchamos? Era mi duda sobre lo que le comentó a mi compañera. ¿Quién integraba el presidente interino? ¿Quién lo nombraba? ¿O a razón de por qué se ponía un presidente interino, maestro? ¿Sí? ¿Ya le quedó claro? Ya me quedó claro, gracias. Muy bien. Adrián. Mi pregunta es, por ejemplo, usted dice que cuando se designa un interino, este interino después de que termina su plazo ya no puede postularse otra vez para presidente, ya queda exento. ¿Esto aplica nada más para presidentes, para gobernadores, o nada más para puro presidente, o también se puede aplicar para legisladores, para diputados o para gobernadores? No, los legisladores, acuérdense que ya se pueden reelegir y lo mismo en muchos congresos, muchos gobernadores también pueden ser objetos de una reelección, no directa, pero sí pueden volver a competir por el cargo. ¿Sale? Pero para presidente de la República ya no. Así haya sido 1 hora que usted ocupó el cargo, ya no puede volver a competir. Muy bien. Ok, a sus órdenes. Mi estimada Sandra Franco. Yo quería dar un ejemplo. A ver. Cuando inició la pandemia, en mi municipio había cambio para presidente municipal. Entonces, las elecciones se aplazaron. Eran en junio y se inició la votación hasta octubre. Entonces, durante el tiempo que tenía que salir el presidente municipal anterior, entró un presidente interino que cubrió 2 meses. Y una vez que ya era momento de entrar del otro presidente, fue cuando se hizo el cambio. Exactamente, porque el presidente municipal no pudiese durar más tiempo en su cargo. Terminó su cargo, tiene que entregar la función. Sí, exacto. Ok, ¿recuerdan el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte? Que como fue sujeto a un tema de desafuero y un tema de que era perseguido por la autoridad, entró un funcionario a cubrir su encargo hasta en tanto entregara el poder, que fue 2 meses posterior a que Javier Duarte se diera la fuga. Sí lo recuerda, ¿no? Ese sería el caso del presidente
sustituto. En el caso que nos menciona mi estimada Sandra Franco, tiene que ver con el presidente municipal que convoca nuevas elecciones, ¿verdad? Bueno, para que se participe en las elecciones y ahora sí se elija al que concluirá el mandato. Muy bien, compañeros. Ok, mi estimada Lorena, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, maestro. ¿Qué es lo que limita a la persona, ya sea que haya sido interino o sustituto, a elegirse después como presidente? Quien haya ocupado el cargo de presidente de la República no podrá volver a ocupar el cargo de conformidad con la Constitución. ¿Sale? ¿Por la no reelección? Por el tema de la no reelección y por el tema que la propia Constitución establece esta limitación. Quien ocupó el cargo ya no puede volver a ocupar nuevamente el cargo de titular del Ejecutivo. Perfecto, gracias. ¿Sale? Entonces, ¿quedó claro que el sustituyo pues, concluye el mandato? Profe, disculpe una pregunta. Sí. Usted me está mencionando de que ya un presidente que concluyó su periodo en la presidencia ya no puede volver a ser reelecto, pero en su defecto de que la ciudadanía lo solicitara, ¿sí se puede o tampoco se puede? Tendría que haber una reforma a la Constitución. Ok. Tendría que haber una reforma. En su momento se decía que Salinas de Gortari merecía todo, inclusive ser reelecto. Y pero la verdad es que hay una restricción constitucional. Tendríamos que reformar la Constitución para permitir la reelección, pero la verdad es que está muy complicado que se apruebe. Ok, muchas gracias, profe. A sus órdenes. ¿Listos? Provisional. Compañeros, el provisional tiene una función muy particular. La ausencia del presidente, de pronto se va a dar, compañeros, cuando el Congreso no está sesionando, no está en un periodo ordinario. Y entonces tenemos a la comisión permanente que está trabajando. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el presidente provisional? Este presidente provisional va a convocar al Congreso para que el Congreso, en su defecto, designe al presidente, ya sea interino, ya sea el sustituto. Muy bien, compañeros, ¿se entiende? ¿Vamos bien o no? Esa es la función en particular que tiene el presidente provisional, llamar al Congreso para que el Congreso designe presidente interino o en su caso presidente sustituto. ¿Bien? Había otras manitas levantadas. No sé si otra vez tengamos participación, Rocío, o Lorena, o fue la anterior, o en su caso, Peregrina, que creo que sí levantó la mano, ¿verdad? Sí, maestro. La escuchamos y después Una Angélica pregunta. María, sí. Por ejemplo, está diciendo, ya los presidentes ya no se pueden reelegir, el que está. Pero, por ejemplo, el interino o el sustituto, ellos siguen, o sea, cumplen con el cargo que les están asignando y después se hacen elecciones. ¿Se pueden también ellos reelegir o ya tampoco se pueden hacer? Ya no, así haya ocupado nada más el cargo para convocar al Congreso, ya no puede reelegirse. Ya no. Muy bien. ¿Sale? Gracias, maestro. Sí. ¿Vamos bien? Ok, Angélica María y después Jocelyn. Angélica María. Ok, no, nada más mi duda era, el presidente provisional vendría siendo como el presidente interino, el que pues ya por medio del Congreso llamaría a alguien para que entonces termine lo que es el periodo del gobierno. No, el provisional. No está el Congreso. No está el Congreso trabajando, ¿eh? No está el Congreso. Usted es provisional, lo designó la comisión permanente porque usted nada más tiene una función. Llamar al Congreso para que el Congreso designe al presidente interino o en su caso el presidente sustituto. Esa es su única función. Llamar al
Congreso. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, mi estimada Jocelyn. Sí, profe, buenas tardes. Hola, buenas ¿Hay, tardes. ¿Hay algún tiempo que delimite, por así decirlo, que el interino, digamos, ya que está en 2 meses, o hay algún tiempo de límite que debe de estar tanto el interino como el sustituto, o es indefinido? A ver, el interino va a estar el tiempo que sea necesario para convocar a elecciones. ¿Sale? Llega el periodo de elección, se designa a algún candidato y entra en funciones ese candidato, el interino concluye ya el tiempo que sea necesario para la convocatoria de las elecciones. ¿Se entiende? Ok. Ok. En el tema de el sustituto, en los 2 últimos años, el Congreso va a designar cuál es el candidato, cuál es la persona que va a concluir con él mandato. Ok, entonces por lo tanto como tal no hay una fecha estipulada o delimitada que mencione hasta más tardar en 4 meses, 3 meses, no sé. No hay una fecha como tal. No, como tal no. Ok. ¿Sale? Pero acuérdense, bajo ningún supuesto puede estar más tiempo del que constitucionalmente tiene atribuido el presidente de la República. Para el 1 de octubre del 2024, el presidente Andrés Manuel tiene que dejar el cargo. ¿Sale? Ya no puede continuar ni una hora más. Muy bien. Ok, mi estimada. Sí. Maestro, yo tengo una duda. En el municipio donde yo vivo, el presidente municipal se ha reelegido 2 ocasiones, la diputada federal igual. En este caso, nada más sería el presidente de la República el que no se puede reelegir a una nueva elección. Exactamente, hay una restricción constitucional. El presidente no se puede reelegir. Es el único mandatario que no podría hacerlo por doble ocasión. Exactamente, no se puede reelegir y también con la reforma constitucional del 2019 se encuentra sujeta a un tema de revocación de mandato. Gracias. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, mi estimada Anaí, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, profesor. Por ejemplo, entonces el presidente interino, el sustituto y el otro, son, por así como decirlo, personal de la administración de López Obrador y solamente duran los 6 años que dura su gobierno de él, o son personal externo a esa administración. Puede ser inclusive algún personal externo, todo depende del Congreso, ¿eh? Pero a final de cuentas, la fuerza política se va a encontrar representada en el Congreso. Es decir, al final, si faltase Obrador, Morena como mayoría parlamentaria y como partido que se encuentra en el poder, designaría al presidente interino o en su caso al sustituto. ¿Sale? Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí, Anaí? Ok, Eleazar. Una pregunta. Bueno, en la Constitución dice que no se deben de reelegir. ¿Por qué están permitiendo que los presidentes municipales sí lo hagan y un presidente no lo pueda hacer? Pues a lo mejor no sé si tenga que ver un poco de la historia que les conté, el tema de nuestros antecedentes. Yo creo que es más eso, es un tema más histórico, ¿eh? Es un tema más histórico que no tengamos vicepresidente, es un tema más histórico que no permitamos la reelección, por todo lo que hemos pasado en la historia. América Latina tiene reelecciones de presidentes, América Latina tiene vicepresidentes, pero en el caso de México, por nuestra propia historia, hemos restringido esto de la Constitución. Ok, ok. Sí, ok, perfecto. Muy bien. José Ismael, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. También lo tenemos encontrado en el artículo 84. Ok, sí, exactamente, esa restricción que establece la Constitución, pues para este funcionario, ¿verdad, compañeros? Vamos bien, como bien nos dice mi estimado amigo, establecemos que a falta de el presidente interino o sustituto en caso de falta absoluta del presidente de la República, y aquí perfectamente se estipula esa situación que hemos mencionado con antelación. Muy bien. Muchas gracias, mi estimado José Ismael. Muchas gracias. Mi estimado Héctor Soto, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Nomás una pregunta. Usted nos daba una fecha de
del presidente, digamos, el actual, que es 1 de diciembre del 2018 y termina el 1 de octubre del 24. En el mes restante hay quien queda, digamos, porque quedaría todo noviembre, ¿no? No, acuérdense que se hizo un cambio porque se consideraba que había un tema o sea, hasta cierto punto, por ejemplo, en la última administración de Enrique Peña Nieto, pues prácticamente teníamos un vacío del poder durante un periodo largo de tiempo. La elección terminaba la primera semana del mes de junio y prácticamente de junio a diciembre, pues ya sabían que el presidente se iba a ir y prácticamente ya casi ya no hacía nada, casi se despedía. Lo que queremos es evitar estos vacíos tan largos del poder. Entonces, bajo este supuesto, pues recortamos un poco la temporalidad para la entrega del poder. Ese es el punto principal de la reforma. Ok, gracias. Sí, muy bien. Mi estimado José Manuel, te escuchamos, por favor. Maestro, disculpe, mire, es que no me quedé, me sacó el sistema. Me quedé en el asunto del presidente vigente. ¿Qué es lo que fue que comentó? Es el que se encuentra actualmente en vigor, es el que se encuentra ejerciendo sus funciones. El que fue electo y está desempeñando sus funciones. Es decir, Andrés Manuel López Obrador es el presidente vigente de el 1 de diciembre del año 2018 hasta el 1 de octubre del año 2024. Es el presidente vigente. Muy bien. Okay, perfecto. Gracias. A sus órdenes, compañeros. Bien, después de todo esto que mencionamos, recuerden que hay un tema muy importante en relación a algunos requisitos para ser presidente de la República. Ser ciudadano mexicano, hijo de padre o madre mexicano. Esta es una reforma por ahí del 97, del 98, lo que le abrió la puerta a Vicente Fox ser presidente de la República, porque antes se establecía de ser hijo de padre y madre mexicanos. Ahora pudiese ser uno de los dos. Muy bien. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, se supone para que tenga un contexto real de lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad? La siguiente es una cuestión histórica. Se ha debatido mucho si no es contrario a derechos humanos. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto que se encuentre activo, ¿verdad? En este supuesto hacemos referencia principalmente, compañeros, a un tema de la separación de la iglesia con el Estado. Destacamos no estar en servicio activo del ejército a menos que se separe 6 meses antes de su encargo, ni ser secretario o subsecretario de Estado a menos que se separe 6 meses antes de la elección. Estos son requisitos para ser elegido, para ser presidenciable. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, muy bien. ¿Cuáles son las funciones que realiza el presidente de la República? Otra pregunta bien importante que tenemos que formularla. Carolina de Jesús, te escuchamos, por favor. Tiene mi misma duda. ¿Sí te escuchamos, Carolina? Carolina. ¿Sí? En lo anterior que estaba hablando de López Obrador, hace unos meses, igual ahorita acaba de comentar una compañera que hubo elecciones, ¿no? El presidente usó la reelección o algo así, porque sí se dio, si debe de permanecer los 6 años con su elección, ¿no? Con su mandato. Entonces, allá igual se usaría, ¿qué hubiese pasado si se hubiese cumplido de que él ya no continuara con ese mandato? ¿Se tendría que poner a un presidente provisional? En este supuesto nos encontraremos bajo esa hipótesis que tendríamos que nombrar un presidente sustituto. ¿Por qué? Porque este presidente se le revocó la confianza y ese presidente ya no va a continuar con el encargo. Fue un primer ejercicio que hasta cierto punto sería interesante verificar si posteriores administraciones van a continuar con el ejercicio de revocación de mandato. Habrá que establecerlo de forma muy puntual para verificar si efectivamente, en caso de que el presidente no sea ratificado en su cargo,
pues bueno, cómo vamos a nosotros a designar al presidente que va a continuar con el encargo. Ese sería un tema importante. Ok, gracias. Pero recuerde que la revocación de mandato es un Ujú. proceso de la reforma constitucional del 2019 en la cual el presidente se somete a ese punto en particular. Ah, bueno. ¿Sí? Muy bien. Mi estimada Lidia Vadillo, te escuchamos, por favor. Sí, es aunada la misma duda. ¿Por qué el presidente, pues, hizo esto? Yo recuerdo que pues, en anteriores sexenios, pues, no había habido los presidentes tomaran en cuenta las opiniones de la ciudadanía para, pues, precisamente ellos mismos ponerse a una disposición o continuar en el mandato. ¿Por qué lo hizo? Pues hasta cierto punto es un tema de democracia directa. A lo mejor como ciudadanos no le vimos la importancia histórica, pero creo que vale la pena el tema, estimados amigos, el tema de participar en estos regímenes de democracia, porque si el pueblo pone, el pueblo quita. Creo que vale la pena que hacia futuro esta figura se fortalezca y participemos de forma más activa con el proceso. ¿Por qué se estableció, mi estimada Lidia? Por el tema de la reforma constitucional, por el tema de que en su momento se presentó la iniciativa de revocación de mandato para el presidente de la República. Entonces, podemos decir que pues, es un ejercicio democrático, aunque no a muchas personas les gustó este ejercicio, ¿verdad? Ok. Pareció muy bueno, ¿no? Parece de democracia directa, pero bueno, ya sabemos que a veces los procesos democráticos tardan en consolidarse y vamos a ver cuánto tiempo pues es una figura que realmente tenga una utilidad para el pueblo de México, ¿no? Muy bien, Peregrina, te escuchamos, por favor. Sí, entonces ese ejercicio nada más fue por esta ocasión o va a continuar. No, ya está la reforma constitucional. Si el presidente que entre en turno para el 2024 quisiera modificarlo y dejarlo sin efectos, pues bueno, vamos a ver cómo modifica la Constitución, ¿no? Pero eso ya sería otra vez seguir los pasos para quitarla, ¿no? Serían los pasos o de alguna manera ignorar la figura, como muchas cuestiones están en la Constitución y las autoridades pues no hacen caso a los mandatos de la Constitución. Y de verdad tampoco creo que pase mucho. Ok, ¿vale? Gracias. Sí, mi estimada Sandra Franco, te escuchamos, por favor. Yo tengo entendido que la revocación de mandato no es algo nuevo. Se ha llevado a cabo en otros países. Sí, efectivamente. Y lo proponen los mismos ciudadanos para verificar la confiabilidad del presidente en turno. Y eso no significa que todos los presidentes después de López Obrador vayan a, pues, sugerir que se vuelva a poner otra revocación de mandato. Les voy a poner dos casos interesantísimos en la historia para que vean cómo personajes muy sobresalientes de la historia fueron revocados por su pueblo, ¿eh? Por ahí de la década de los 60, Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial para la República Francesa, compañeros, se sometió a un tema de que el pueblo lo ratificara en su cargo. ¿Y saben qué decidió el pueblo francés? Decirle adiós a un héroe de la Segunda Guerra Mundial, a un personaje con altos índices de popularidad en Francia. Otro personaje, Sir Winston Churchill, después de la guerra. Gané la guerra, yo, Winston Churchill, fue el gran líder durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a ser un líder en la paz. ¿Sabe qué dijo el pueblo británico? Fuiste un líder de guerra, pero no creo que seas un buen líder de paz. Vámonos para atrás. ¿Se entiende? Entonces son elementos que suceden en otras partes del mundo y bueno, pues de alguna manera no son nuevos, como nos dice mi estimada abogada Franco. El punto es que nosotros como ciudadanos nos comprometamos con estos ejercicios de democracia directa. Creo que valen la pena y no debemos de pasarlos por lado. Hay que ser más exigentes como ciudadanos. Vale la pena, compañeros, me parece. Muy bien. Mi estimada Anaí, te escuchamos, por favor. Con respecto a la revocación de mandato, bueno, hace rato estaba diciendo usted que la Constitución entonces no es para gobernar, sino nada más para distinguir
o para rectificar nuestros derechos. La revocación de mandato, no recuerdo en qué artículo está de la Constitución, y como dice la compañera, solamente, bueno, ahí dice que los ciudadanos solicitarán la revocación de mandato. Pues este presidente lo hizo diferente, pero pues sí, bueno, con la reforma que estructuró, ya se podría hacer los demás sexenios, ¿no? Ya, bueno, si en dado caso que el otro presidente no lo dijera, nosotros podríamos solicitarla, pero ya lo decía la Constitución, ¿no? Claro, salvo que se modifique la Constitución nuevamente, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien. Okay. Funciones del titular del Ejecutivo, compañeros. A grosso modo, vemos, el titular del Ejecutivo va a promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión. Recuerden, el Congreso pasa por un periodo de iniciativa y de aprobación. Después que pasa por este periodo, va a pasar al presidente de la República, quien las aprobará o en su defecto ejercerá su derecho de veto y presentará sus respectivas observaciones. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. También tenemos el tema de que como es el jefe de la Administración Pública Federal, nombra y remueve a los empleados de la Unión, a los empleados de la Administración Pública centralizada y desconcentrada. ¿Lo entendemos, compañeros? Y en algunos casos presenta ternas para la designación de funcionarios de la Administración Pública descentralizada. Muy bien. El presidente de la República preserva la seguridad nacional y dispone de las Fuerzas Armadas de México. Es el comandante supremo y es el líder, es el jefe del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de México. Muy bien. De conformidad con la Constitución, también el presidente de la República dispone de la Guardia Nacional y asimismo, previa ley del Congreso de la Unión, declara la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos. El último presidente que ejerció esta función es el presidente caballero Manuel Ávila Camacho, cuando declaró la guerra a los países del eje por ahí de 1943. Y también designa a los ministros de la Corte, designa a los empleados del servicio público, del Servicio Exterior Mexicano, así como también al fiscal general de la República con la respectiva ratificación del Senado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? La Administración Pública Federal se integra conformada, estimados amigos, por la Administración Pública centralizada. Dependen directamente del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, quien se encuentra a cargo, quien se encuentra a mando. Es el titular de la Administración Pública. Aquí lo podemos ver, compañeros, el presidente de la República con las distintas secretarias de Estado. ¿Vamos bien? Es su jefe, Max es su jefe y dependen en su cargo directamente del presidente. Si el presidente quiere remover alguna secretaría de Estado, lo puede hacer libremente porque es el titular de la Administración Pública centralizada. ¿Comentarios? ¿No? Administración Pública desconcentrada. Hay un traslado de competencia de la Administración Pública federal. En este supuesto, compañeros, pues vamos a encontrar que ese traslado de competencia se le da a un órgano de un superior a un inferior. Hay una relación de jerarquía entre estos órganos, pero sigue habiendo una estructura directa de la Administración Pública centralizada. En este caso, por ejemplo, podríamos mencionar un caso muy paradigmático en el tema de la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública directamente. Aquí tenemos a la Guardia Nacional como un órgano desconcentrado. Esta secretaría delega hasta cierto punto ciertas atribuciones para la Guardia Nacional
que sería un órgano desconcentrado de la administración pública. ¿Lo entendemos, compañeros? Y tenemos la administración pública descentralizada. En este punto en particular, hay independencia del Ejecutivo. Estos órganos de la administración pública descentralizada tienen personalidad y autonomía propia para ejecutar algunas tareas de naturaleza administrativa. Son los llamados OCA, organismos constitucionales autónomos. ¿Como cuáles podemos destacar como organismos constitucionales autónomos? Ahí va. Tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este instituto que ya también fue derogado con motivo de la reforma, a la reforma educativa, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ya fue derogado. Tenemos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Banco de México, la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Solamente por mencionar los órganos que conforman la administración pública descentralizada. ¿Comentarios, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Recordemos, ahí va. Ahí vamos, compañeros. Los órganos centralizados, Presidencia de la República, adscritas al titular del Ejecutivo Federal y va a depender de la necesidad del gobierno en turno. Cada sexenio puede modificarse. ¿Se entiende? Tenemos las secretarías de Estado. En este supuesto, vamos a tener distintas ramas que conforman la administración pública. Se supone que hay una especialización, se supone que hay una competencia inmediata y dependen directamente del titular del Poder Ejecutivo, quien los podrá remover libremente desde cargo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos a los organismos desconcentrados. Características importantes de estos organismos desconcentrados. Hay una liga jerárquica con algún órgano centralizado. Recuerden la Guardia Nacional con la Secretaría de Seguridad. ¿Vamos bien? Hay una dependencia jerárquica. ¿Vamos bien? Ok. Forman parte de la estructura orgánica de una secretaría. Muy bien. Poseen cierta libertad para actuación técnica. Son creados por ley, reglamento, decreto o acuerdo. Cuentan con una competencia limitada en cierta materia, en cierto territorio. No poseen personalidad jurídica propia. Dependen de una secretaría. Tienen asignados determinados bienes para cumplir con sus funciones. ¿Se entiende? Pero hay una subordinación directa con una Secretaría de Estado. ¿Comentarios, dudas, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Los órganos descentralizados, los famosos OCA que mencionamos con antelación, la UNAM, el IFAI, el IFT, el Banco de México, tribunales agrarios, etcétera, etcétera. Estos órganos descentralizados son creados por ley, por decreto del Congreso o por decreto del presidente. Tienen personalidad jurídica propia, cuentan con patrimonio propio, tienen un autogobierno y de alguna manera existe cierta vigilancia del Estado para su función, pero tienen una independencia técnica y una independencia presupuestal. ¿Comentarios, compañeros? ¿Dudas? José Manuel, te escuchamos, por favor.
Doctor, algunos órganos pueden tener su presencia en algunos sexenios, ya sea por atribuciones del gobierno o del Estado, ya sea de manera constitucional, o otros son por un plan de desarrollo del gobierno. ¿Qué diferencia hay ahí, maestro? Pues es que sí depende mucho del titular del Ejecutivo en turno. Cada presidente en turno, pues genera un plan nacional un plan, ¿cómo le llaman? Creo, está regulado en el artículo 26. Sí, exactamente. En ese plan se establece un proyecto de nación. Bajo esa tutela, algunos titulares requieren ciertas secretarías, requieren ciertos órganos desconcentrados, entonces depende mucho del titular en turno para que de alguna manera, pues puedan funcionar. Como se menciona, por ejemplo, estos organismos son creados por ley del Congreso o también tiene la función el presidente de la República por decreto de crearla. Es decir, no requiere que el Congreso esté de acuerdo. Basta con que el titular considere su creación necesaria. ¿Sale? Y de alguna manera se tiene que destinar un presupuesto para estos órganos que hemos mencionado con antelación. ¿Sí, mi estimado? Sí, gracias, maestro. Muy bien, mi estimada Lorena, te escuchamos, por favor. Maestro, aprovechando el tema, hay un tema actual entre el INE y el presidente de la República. Ha habido algunas diferencias en cuanto a apreciaciones o dimes y diretes, podrían decirse. El INE está aprovechándose de que es un órgano descentralizado, que tiene su autogobierno, que tiene su patrimonio propio, su propio presupuesto. No es de cierta manera... mi pregunta va a que si en algún momento el Congreso autorizara hacer los cambios que quiere hacer el presidente con el INE, siempre y cuando los apruebe el Congreso, el INE no tiene nada que hacer, aun y cuando posea ese dichoso autogobierno. Por supuesto, o sea, a final de cuentas, si el Congreso hace una reforma y el Congreso modifica alguna de las funciones del INE, pues nos encontramos bajo ese supuesto. Recuerde con su creación el Instituto Federal Electoral y posteriormente con su modificación al Instituto Nacional Electoral. A final de cuentas, pues si no están de acuerdo, pues bueno, eso fue una voluntad del pueblo al hacer la reforma conducente al instituto. Entonces, aunque tengan autogobierno, aunque tengan independencia, se siguen sometiendo al mandato de la ley y a la voluntad del pueblo. Muy bien. Perfecto, maestro, gracias. Sí, muy bien. Compañeros, terminamos con el Poder Ejecutivo y llegamos con el Poder Judicial de la Federación. Este Poder Judicial de la Federación se encuentra encomendado en las siguientes funciones. Tenemos a la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En pleno, la Corte se encuentra conformada por 11 ministros, de los cuales uno de ellos será su presidente. Las salas son 2 salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales. La segunda sala conoce de asuntos laborales y administrativos. Muy bien. Ok. Compañeros, en ese tenor, las salas se encuentran conformadas por cada una por 5 ministros. Cada sala a su vez tendrá su respectivo presidente. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no integra sala. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Los escucho, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Sí, adelante. Ok, perfecto. Sí. La Corte, entre algunas competencias,
de conformidad con el artículo 103 y 107, podrá conocer del juicio de amparo a través de la denominada facultad de atracción. Considera que el asunto es relevante, dice, véngase para acá, yo lo voy a conocer. También podrá conocer, en este caso, la Corte, en el caso del artículo 105, en su fracción 1, la llamada controversia constitucional, y en el artículo 105, fracción 2, la denominada acciones de inconstitucionalidad. Muy bien. Eso será competencia directa de la Corte. La Corte conforma lo que se conoce como jurisprudencia a través del llamado precedente judicial. En este caso, compañeros, nos basta un solo voto, una sola resolución para que se conforme un criterio que es vinculante y obligatorio para todos los tribunales, siempre y cuando, en el caso de pleno, sea aprobada por lo menos por 8 ministros del pleno y de las salas 3 por 4. 4 ministros. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bien. Ya lo dice la Corte y bueno, es obligatorio y vinculante para todas las demás autoridades. Ahora bien, tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal tiene una sala principal. Esta sala principal, compañeros, labora durante todo el año. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala principal todo el año. ¿Sale? De forma permanente. Tiene su sede en la Ciudad de México. Y tenemos 5 salas regionales. Solamente actúa durante procesos electorales. Muy bien. Estas salas se encuentran en las siguientes ciudades: Monterrey. Bueno, la primera se encuentra en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Toluca y Ciudad de México. Muy bien, compañeros. Ahí tenemos el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien solamente va a conocer de temas que tengan que ver con la materia electoral. Vanessa Araiza, te escuchamos, por favor. Sí, dijo Toluca y ¿qué más? Perdón, no escuché. La Ciudad de México. Gracias. Sí, muy bien. ¿Listos? Ok. Tenemos los tribunales de circuito. Estos son tribunales unitarios de apelación, así se llaman, compañeros. Unitarios de apelación. Muy bien. Y tenemos los tribunales colegiados de circuito. Nuestro país se va a dividir en circuitos judiciales. Algunos tienen que ver con la demarcación territorial, pero otros no tanto. Entonces no sigamos la demarcación territorial porque podríamos confundirnos. Cada circuito judicial va a tener
tribunales colegiados, tribunales unitarios de apelación y juzgados de distrito que sean necesarios para cumplir con su función. Muy bien. A su vez, la reforma del Poder Judicial del 2021 considera la existencia de circuitos regionales. Que sobre todo su función va a ser, en el caso de resolver los denominados temas de controversias, de contradicciones de tesis. Principalmente esa es la función que se ejercerá. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Tenemos los juzgados de distrito. María Verónica, te escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes. Me quedé un poquitito atrás en donde dice que los tribunales de circuito judicial tienen tribunales colegiados, tribunales de distrito, ¿y qué más me dijo? Tribunales unitarios de apelación y juzgados de distrito. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Muy bien. Ok. Tenemos a los juzgados de distrito. Solamente voy a hablar de un tema de competencia para no revolverlos mucho, compañeros. Por favor, compréndame esta competencia. Ahí va. Los juzgados de distrito tienen una doble competencia. Son jueces de procesos federales y también son jueces de amparo. Muy bien. Como jueces de procesos federales, su superior jerárquico son los tribunales unitarios de apelación. Como jueces de amparo, su superior jerárquico son los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Por ejemplo, estamos llevando una causa penal por la comisión de un delito de narcotráfico que de conformidad con el Código Penal Federal será competencia de la Fiscalía General de la República la integración de una carpeta de investigación y de un juez penal federal conocer del proceso penal en causa. Tengo una sentencia que condena a mi cliente. ¿Quién será la autoridad de apelación en este proceso federal? ¿Quién será? Tribunales unitarios de apelación. Ellos serán las autoridades que conocerán de la apelación, ¿verdad? Ok, y ya me amparé y resulta que no resolvieron a mi favor el amparo indirecto que presento. ¿Quién va a ser su superior jerárquico a la cual presentaré la revisión? Tribunales colegiados de Tribunales colegiados de circuito. ¿Se entiende, compañeros? Bien. Y tenemos al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sale? El Consejo de la Judicatura Federal revisará a los juzgados de distrito, a los tribunales unitarios de apelación, a los tribunales colegiados de circuito. Revisará a los jueces y a los demás secretarios. ¿Sale? Tanto el administrativo como el secretario de ¿cómo se llama? Proyectista, etcétera, etcétera. Del tribunal unitario y de los tribunales colegiados revisará a los magistrados y a sus respectivos secretarios. El Consejo de la Judicatura Federal
no puede meterse en temas que tienen que ver con la Corte, ni tampoco puede inmiscuirse en temas que tienen que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Sí? Los tribunales, en este caso el Consejo de la Judicatura Federal, se va a encontrar integrado de la siguiente manera. Atentos, por favor. El presidente de la Corte, que será quien lo va a presidir. Llevamos una persona. 2 consejeros designados por la Cámara de Senadores. Ya llevamos 3. Un consejero por el presidente de la República. Ya llevamos 4. Y 3 consejeros designados ¿por quién? Por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya llevamos 7. 7 son los consejeros que conforman este órgano, el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, compañeros. En ese sentido, vámonos con la penúltima parte de nuestra exposición. Siguiente tema y continuamos. Muchas gracias.